Leyenda negra, explotación, genocidio, ¿qué hay de verdad en todo esto? Hoy lo vamos a ver. ¿Qué sabemos? Pues sabemos que es un término acuñado en el siglo XVI por opositores a España. La leyenda negra surgió durante un periodo de intensa competencia entre las potencias europeas, especialmente entre España, Francia, Gran Bretaña, cuando la corona española era de las principales potencias mundiales. Pero este concepto fue alimentado por la propaganda política, la intolerancia religiosa y un sentimiento general de xenofobia que caracterizaba la época. Por lo tanto, no se entiende esta leyenda negra sin este contexto histórico de pugna entre distintos países. Y como son distintos países, pues se intentan apuñalar unos con otros lanzando propaganda. En especial los ingleses. Pero donde hay propaganda hay un ápice de verdad. Pues bien, la leyenda negra presentaba a España como crueles, atrasados y represivos. Afirmaba que España era responsable de una serie de atrocidades, como la esclavitud de los pueblos indígenas, la Inquisición y la supresión de las minorías religiosas y culturales, los indios indígenas. Pero esta leyenda negra también describía a España como enemiga del progreso y la libertad, y como fuente de tiranía y opresión. Y a ver, si bien es cierto que España y su imperio no estaban exentos de defectos ni carencias, la leyenda negra es una distorsión de la realidad, porque muchas de estas acusaciones contra España eran exageradas, falsas, y gran parte de la imagen negativa de España era fruto de esta propaganda. Propaganda va muy ligada a la verdad, y la verdad en tiempos de guerra es lo primero que se pierde. A ver, Paul, que me estás hablando aquí de exageraciones y no sé qué, pero España cometió un genocidio en América Latina. Pues sí y no. Que ya no se está pensando de que se va a saquear a México impunemente. Ya eso pasó, es una falta de respeto. Deberían de ofrecer hasta disculpa. No lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva. ¿De qué se le acusa a España? Pues del trato brutal contra los indios americanos. Y si bien es cierto que el Imperio Español llevó a cabo prácticas como el trabajo forzado o el sistema de encomiendas, que viene a ser trabajar gratis para la persona que te ha conquistado. Y estas encomiendas a menudo se tradujeron en malos tratos hacia los indígenas. Pero es importante señalar que estas prácticas no solo las hicieron los españoles, siendo una práctica habitual de potencias europeas, así como también de la China imperial o de los incas. Ah, esta no te la sabías, ¿eh? Si te hemos conquistado y no has podido luchar contra nosotros es porque eres inferior y por lo tanto podemos hacerte cualquier cosa. Va un poco así. Vale, ¿y qué hay del genocidio? Pues habrás escuchado que los conquistadores españoles fueron unos monstruos ávidos de sangre y riqueza que cometieron un terrible genocidio en América Latina y los saquearon sin piedad. ¿Hubo masacres terribles en la conquista de América? Por supuesto, las hubo. ¿Se pueden calificar de genocidio? No. ¿Por qué? Porque el genocidio se produce cuando una raza mata a otra raza. Y en las masacres que se dieron en la conquista de México y en la conquista de Perú, también participaron indígenas. Pero no una nación indígena con una conciencia indígena, sino un mosaico de pueblos indígenas que hablaban diferentes idiomas y tenían diferentes culturas, teniendo también diferentes rivalidades. De hecho, Hernán Cortés se dio perfecta cuenta de esto, de que existía un sentimiento de opresión por parte de algunos pueblos indígenas respecto a otros. Todo el proceso de la conquista de Guatemala, que fue una conquista indígena, con líderes indígenas, porque todos los grupos indígenas andaban a golpes los unos contra los otros, y los españoles lo que hicieron fue aprovechar esta tesitura. Por lo tanto, hablar de genocidio en este contexto no tiene sentido, porque es un término moderno, basado en cómo entendemos hoy biológicamente la raza. Pero en esa época no existía ese concepto. Fue terrible lo que sucedió en la conquista de Tenochtitlan, pero insisto en que fue una conquista protagonizada en su gran mayoría por indígenas. Además, el genocidio en sí es un delito moderno, es un delito que surge a raíz de los crímenes nazis del Holocausto, que por cierto, los nazis no fueron condenados por crímenes de genocidio, porque no existía el crimen en esa época. Los nazis se inventan un nuevo crimen, pero no son juzgados por ello. De esta forma, lo que causó muchísimo más daño que las masacres fueron las epidemias, porque cuando llegaron los españoles trajeron consigo un montón de enfermedades, para las que las poblaciones indígenas no tenían defensa inmune, lo que provocó la muerte generalizada de comunidades enteras, porque los españoles no éramos de ducharnos demasiado, hablamos de una vez a la semana o cosas peores. Os diré que a los españoles les preocupaba, porque realmente no querían acabar con los indios, eran necesarios como mano de obra, por tanto no se puede hablar de genocidio, porque es un delito moderno que se está queriendo aplicar a un pasado histórico, y no reciente precisamente. Entonces,
¿Los españoles querían esclavos en el Nuevo Mundo? No, querían súbditos. Además, el dominio de estas tierras pertenecía a la corona, por lo que suponía que los indígenas eran por definición vasallos y no podían ser esclavizados. Ah, Paul, pero ¿esto quiere decir que no había esclavos en el mundo hispano? Sí que lo sabía, pero tenían que venir de regiones que no estaban bajo el dominio de la corona. Lo que sí no es leyenda negra es el saqueo económico del Nuevo Mundo para financiar a la corona española, sobre todo en las guerras que libraba. Hubo un saqueo económico destinado a financiar las guerras de la corona española, sobre todo en Perú, donde Pizarro hundió todos los tesoros para mandar lingotes de oro a la corte española. Entonces, a los conquistadores se les considera hoy seres absolutamente despreciables y espantosos. ¿La conquista de América no fue como describe la leyenda negra? ¡No! La leyenda negra es un cuento de propaganda. La conquista de América no fue como describen los defensores de la leyenda negra. Además, por ejemplo, Bartolomé de las Casas fue un protagonista en esa época y en los cuales se ha fundamentado esta leyenda negra. Estaba tratando de escandalizar a la corte de Carlos V a implementar reformas, porque se habían dado muchos abusos y había muchas cosas muy escandalosas en el Nuevo Mundo. Esto provocó también una ola de quejas contra este tipo de malas praxis. Por ejemplo, la de Francisco de Vitoria hizo una crítica mucho más fuerte y radical que Las Casas, pero desde una perspectiva bastante más calmada, jurista y teóloga. De hecho, aquí entra también lo que se conoció como la controversia de Valladolid, que fue una especie de juicio y se falló a favor de la defensa de los derechos de los indígenas. Además, dentro de España también hubo críticas por lo que había pasado. Y qué bueno que fuese así, porque eso muestra que España no era un asidero de oscurantismo. Al contrario. Entonces, ¿debería España pedir perdón por la conquista de América como pide el presidente mexicano López Obrador? ¿Pero cómo es posible pedir perdón si en la época no existía ni España como nación ni México? El Reino de Castilla y el Reino de Aragón acababan de unificarse. Carlos V es el primer monarca realmente español, pero era de origen foráneo. Heredó las dos coronas, pero él no concebía su poderío como un poderío nacionalista. No existían las naciones. Las naciones es un invento moderno del siglo XIX. Carlos V era el emperador del Sacro Imperio y España era una región de ese Sacro Imperio, no era un Estado-nación moderno. Pensar que España como nación se impuso a México como nación o a Perú como naciones autónomas no tiene el menor sentido, porque estás aplicando un aspecto que es relativamente moderno de hace menos de 200 años a un pasado, estamos hablando del siglo XVI y XVII. Y esto en historia se llama presentismo histórico, que es analizar los hechos del pasado con los ojos del presente. Por último, cabe añadir que las autoridades españolas, a pesar de que los indios sean una etnia diferente, los consideraban aptos para la evangelización y formación, estableciendo así universidades durante el periodo colonial en América, fundando universidades como parte de sus esfuerzos para difundir el catolicismo y educar a la población local. Algunas de estas universidades son las más antiguas y prestigiosas de la región, por ejemplo, la Universidad Nacional de San Marcos en Perú, que fue fundada en 1551, y la Universidad de Santo Domingo en la República Dominicana, que fue fundada en 1538, que fueron creadas por las autoridades españolas. Además, ya se ha dicho que hubo una cierta defensa de los derechos de los indios en América Latina, que hacen que junto a la educación del continente fuera posible las independencias de los países latinoamericanos. Se dieron cuenta que España era débil ya por la invasión de Napoleón. Algo que en África, por cierto, no pasará hasta bien entrada la década de 1960, habiendo pasado 2 guerras mundiales y transitando en medio de una guerra fría. Por lo tanto, desde el punto de vista ético o moral, los españoles, como impulsores de esa conquista, deberían disculparse. Es que la crítica más fuerte a la conquista española ya se hizo durante la conquista española, las acusaciones de Francisco de Vitoria o Bartolomé de las Casas. De modo que el perdón ya se pidió hace muchísimo tiempo. Pero vamos con las cosas más importantes. ¿Cuántas personas murieron en la colonización española? A ver, esto es un tema chungo de buscar porque cuesta mucho encontrar fuentes, no hay apenas registros y es un poco, pillado con pinzas. La población del continente se ha estimado entre 40 millones y los 100 millones de personas. Pero los hay que hablan de mucho menos, de 13 millones de personas. Es difícil calcular el número exacto de personas que murieron en el proceso de colonización española porque no hay registros, no hay fuentes y las estimaciones varían un montón. Pero está ampliamente aceptado que la población indígena de América Latina se redujo drásticamente después de la llegada de los españoles, a causa de, sobre todo, enfermedades y trabajos forzados. Aparte, claro está, de otras formas de violencia, pero la principal causa mortal de Latinoamérica fueron las enfermedades
que nos trajimos por no ducharnos. Y mira, algunas de las estimaciones sugieren que, por ejemplo, la población del Imperio Inca se redujo de unos 12 millones de personas en el momento de la llegada de los españoles a alrededor de 1 millón de personas a finales del siglo XVI. Y si vamos al otro gran imperio precolombino, el Imperio Azteca, se habla de que su población se redujo de unos 25 millones de personas a alrededor de 1 millón durante este mismo periodo. Por lo tanto, se estima, ojo, que el 95% de la población total de América Latina antes de la llegada de los españoles murió en los primeros 130 años después de la llegada de Colón. Al final va a hacer casi 200 años de las independencias de los países latinoamericanos, por lo que culpar también a España de todos sus males me parece, al igual que la leyenda negra, otra forma de propaganda. Y aquí está el debate también de si lo que había antes en América Latina era mejor o peor que lo que trajimos los españoles. Pero eso es otro debate. Espero por lo menos que con este vídeo nos hagamos acercado un poco a la verdad. Adiós.